también hasta canales de YouTube se le cuenta eso, películas hechas por fan, todo eso, bueno, abarcan dentro de la industria del doblaje. Hay diferentes tipos que no vamos a abarcar porque creo que no es lo importante, pero bueno, el tema principal siempre es el lip sync, ¿no? Lo que sería la sincronía labial, y las intenciones y las emociones, que es lo que lleva a que un personaje tenga la vida, con la voz tanto sea el original, como sean ustedes creando un videojuego poniéndole directamente con un actor de voz, que también actores de doblaje, actor de voz, o interpretadores, ponerle la voz, a un personaje dándole vida respecto a las características que le pusieron, cómo es su carácter, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, su contextura, todo eso involucra, bueno, allí siempre se le imagina con una voz, o bueno, se hace casting en todo caso para ver qué voz es la que le pongo a ese personaje. Es algo que alguno lo cree con una voz ¿Y hay en algo mente. Dime. rol Se te cortó, perdona. que hay un rol en específico de alguien, digo, el que sería como el director de voces para elegir? ¿O quién Por es lo el que más general, elige? claro, depende si estamos hablando de algunas empresas muy grandes, si tienen su equipo, pero todo se le presenta al director, como lo mismo que en cualquier rodaje. Cuando se lleva a un casting, los directores de doblaje, por así decirlo, en esta, no, o sea, dirección de actores, eh, Ujú. se castea siempre con una idea del director, del que hizo el juego, porque él es el que le está dando literalmente, la vida al personaje. El que crea el personaje le está poniendo en su cabeza una voz, entonces trata de meterlo, o lo usa con referencias, o lo usa con características, ¿no? Decir, no, este quiero que sea una voz, grave, que se suene robusto, que se vea algo grande, o alguien con una voz más suave, que otros dicen, bueno, que sea un poco más genérico, que sea algo que no implique eh, tantos matices, que sea más sencilla, ¿no? Bueno, por ahí, se genera ese tipo de cuestiones y castings que llevan a un fin, obviamente con la decisión final del director de cuál es la voz para ese personaje. Acá mismo en lo que es bueno, justamente tengo acá un canal de lo que fue Carpincho Studios, que hizo el juego de la Salamanca, no sé si lo escucharon nombrar, un juego de terror argentino, independiente, sí, completamente indie, pero estuve participando en el casting de ese juego, justamente en acento argentino, y no quedé como con un personaje, pero sí quedé como la prueba definitiva para que hicieran los demás castings. O sea, usaron Claro, mi tu voz voz. para, claro, o sea, mi interpretación para poner otro personaje, porque quizá mi timbre no era el que buscaban, sino quizá alguien que sea un poco más grave o un poco más agudo. Em, y bueno, en contacto con ellos, sí, sí, saben que cuentan conmigo y está bueno, meterse en ese mundo. Es diferente cuando es un juego indie a hablar una superproductora que sea Naughty Dog, que terminan delegándola. Si hablamos de traducción es una cosa, si hablamos de hacer el juego de en sí, eh, es otra cosa. Se elige el personaje. Hoy en día los juegos son más cinematográficos que antes. Se ponen mocap, y le ponen el mismo micrófono y todo lo hace el mismo actor que lo interpreta. Eh, si hablamos de juegos de tipo, no sé, The Stranding o de las sofás, ya hablamos de esas industrias, sí, son más diferentes porque ya es todo más cinematográfico. Pero si hablamos juegos como eran los de antes o los juegos más indies, eh, se hace casting, se hace grabar frases y ahí es donde se elige, o sea, le pone el personaje al actor y que lo haga. Y ahora es común, Eh, se haga los castings virtuales, ¿cierto? sí, sí, muy, muy, muy común. Los castings, la mayoría son remotos. Bueno, vamos a hablar del caso, que el juego de las sofás en latino. Todas las voces son argentinos. O sea, en Buenos Aires se doblan muchos videojuegos grandes. eh, y en Venezuela se graban las animaciones y en México las películas. Está como dividido así más, o sea, obviamente cada país puede hacer cualquiera, Claro. pero de las más grandes estamos hablando de esa división. En Argentina se hace mucho videojuego,
en Venezuela se hacen lo que es la mayoría de animación, y en México lo que son las películas de Marvel, Hollywood, DC y demás. Claro. Igual pero también por todo el tema que ahora es más de virtual y demás, la cantidad de variedad de voces en realidad que deben tener como para elegir y la cantidad de fases de casting que deben tener como para llegar a seleccionar. Sí, sí, obvio. Más cuando sos alguien que no está como en el ámbito más cerrado de los actores ya considerados. Como, por decir, si agarras un juego muy, muy nuevo, con una proyección tremenda, te vas a dar cuenta que son siempre los mismos. Entonces, que son las voces que escuchan generalmente son que están en la película, bueno, ahora están pasándose los videojuegos, pero por ahí que se hay queja de, bueno, quizá el pago no es el mismo, el trabajo es más pesado, todo lo que son las charlas secundarias que no van a la historia lineal son más, o sea, es más trabajo para el actor de doblaje, no es algo normal que se hace en las películas, porque la historia es lineal, se graba la película y listo, un videojuego es mucho más amplio. Más si hablamos de un mundo abierto, si hablamos con misiones secundarias, si hablamos de todo ese tipo de cosas. Lo que, bueno, quería aclarar con esta parte de lo que es la localización, ¿sí? Que la localización es la forma de que se graba el doblaje en videojuegos. ¿Por qué se le dice localización? Porque al actor, o bueno, al director, al que llega, ¿sí? El cliente lo que envía son solamente los diálogos. No son, salvo que sea una cinemática muy importante, lo que solo envía son diálogos en audio y en guión. Entonces solamente son audios sueltos, donde el actor tiene que interpretar, depende de lo que escucha, y obviamente también adaptar a los textos. Muchas veces pasa en los juegos, tanto en las películas también, cuando hay chistes locales, no sé, que digan un chiste o referencia a algo muy, si el juego es yankee, muy yankee o asiático, que la traducción al español no tiene sentido, no tiene la misma gracia o no tiene la misma importancia. Bueno, siempre a medida que va pasando una grabación se adapta a lo que más esté más acorde a la región cultural de cada país donde se hace se realiza el videojuego. Bueno, y lo que se considera justamente es eso, la lengua en la que se habla, las expresiones que tienen, tratar de que el actor que lo calque lo mejor posible. Eso también lo tienen que ver ustedes como realizadores de eh, necesitar eso y buscarlo, ¿no? Bueno, las referencias culturales también se habla de derecho cuando un personaje es de otro país y en el idioma original se nota esa diferencia, cómo lo aplica uno en su traducción, eh, para que suene lo más fiel posible y siga teniendo la misma intención o incluso mejor. El timing y las limitaciones técnicas del juego, bueno, se refiere a que si el audio dura 2 segundos, que el que hace el doblaje no tarde 5. Estaríamos hablando de un problema de lip sync muy grande o audios que queden fuera de lugar. Y bueno, la experiencia inmersiva del jugador se refiere justamente a que al escuchar la voz, se pueda como en relacionar al personaje, que no quede como que no le quede la voz, es algo muy, muy feo y muy recurrente que por ahí ha pasado. Yo pongo siempre ejemplos, no sé, vi el primer doblaje en español latino perdón, que me está sonando, de lo que fue el God of War Ascension, que todos los demás habían sido doblados en español de España, o en el original. Y está muy fuera de lip sync, la voz, si bien es grave, no es ni rasposa, es muy suave, como que no se hizo un buen trabajo, pero eso depende también de la productora a la que se contrata. Eso tiene Así que ver que, más con el tema de un mal presupuesto. casting. Ah, No, presupuesto. en realidad, presupuesto, sí. El cliente, ponele, no sé, digamos, Sony quiso doblarlo al latino pero no quiso poner la plata. Entonces agarró a la productora Claro. quizá que primero lo quiso agarrar y a ver si el trabajo no es que está tan mal hecho, o sea, yo lo jugué y está tremendo, pero no te representa tanto al Kratos que estaba en inglés, que hablaba y te rompía la cabeza. Era un Kratos completamente sumiso, entonces vos decís,
te pierde. Y eso es lo que decimos. La- el- o sea, las expresiones, la lengua de lo que es el personaje no se tiene que perder en lo que es el doblaje. A ver, no lo estoy diciendo todo esto como el hecho de que ustedes tienen que agarrar un juego y doblarlo. O sea, ese es trabajo de otra gente. Pero es literalmente el proceso de que ustedes tienen que tener, porque a lo mejor su juego se dobla en otro idioma y ustedes van a querer eso, que lo sientan, o sea, si lo mismo que trabajaron para que en su juego se escuche de tal forma o con las características que tanto se esforzaron y pensaron en hacerlo, que en otro idioma suene igual. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, cuando hablamos de presupuesto, siempre va a variar cuántos personajes se le da a un actor. Por ahí tiene personajes tanto el principal como algunos chiquititos o de fondo, que pasa mucho en las películas. Eh, bueno, la sincronía, me refería al lip sync, lo mismo que comenté hace un rato. Como ahora son virtuales, claro, son virtuales las entregas por ahí o los castings, como decía Lagos, el tiempo de entrega, mientras antes se entrega, obviamente se verá el presupuesto y el estudio del equipo de producción, que es lo más importante, que por más que sea muy bueno doblando, si sus equipos son precarios, eh, no genera la misma, ¿cómo se llama? No genera la misma calidad que se requiere. Antes, Es que ¿sí? utilizan a veces mismos actores, ¿no? Para hacer también más de un personaje. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a mí me pasa también en las películas. Usamos, o sea, por ahí se usa otro. Bueno, me ponen a mí un personaje, estoy haciendo el personaje principal, termino de grabar el personaje principal y me dicen, bueno, ahora vamos con el personaje que se llama Policía 2. No sé, y es un personaje que está completamente fuera de la línea directa con el personaje principal. No sé, quizás sea más joven o más viejo, trata de hacerlo un poquito diferente, te dicen, y no sé, decir unas líneas, bueno, vamos todos adentro. Claro, te dan por Claro, ahí unos tips técnicos para modificar ahí, pero que claro, también puedas hacer también de ese otro personaje. sí, sí. Bueno, y lo que son los Wallace, eso por ahí siempre lo hacen todos, en todo el que entra en un proyecto, lo hacen, los Wallace son esas voces de fondo que se escuchan tanto en las películas o como en un juego cuando se escucha el murmullo de fondo, que Sí, si bien te acercas, dicen frases, bueno, literalmente te ponen, dice, hay un Wallace de tal minuto a tal segundo, no sé, en las películas, bueno, en los juegos puede ser, bueno, tenés que hacer 30 o 40 segundos de frases respecto a esto. Está en una plaza y no, qué lindo está el día hoy, ¿no? Sí, pásame el balón, no sé, empiezan a interactuar, a interactuar con el aire, ¿no? Básicamente. Pero eso, entre tanto material así, se lleva a un punto donde se genera un murmullo de la gente y eso está muy bueno porque genera un ambiente bastante habitual. sí, Y que eso se está bueno. Sí, siente como la frase de sí, relleno y todo. sí, Ujú. porque si no, si no la ¿Alguna escena. duda hasta acá, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que de momento no. No se peleen. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Justo lo que le quería mostrar ahora, que como ejemplo que vi que, bueno, había estado informado un poco, el primer juego doblado en Latinoamérica, porque no se hacían antes, que yo siempre me pregunté por qué no se doblan en español latino. Es porque a Estados Unidos le salía más barato y generaba más dinero solamente doblándolo en español de España y eso lo distribuía por toda Latinoamérica, hasta que vieron que Xbox empezó a venderse más en México y decidieron doblar el Halo 2 en latino, pero lo doblaron en Estados Unidos con personas mestizas, con mexicanos cruzados con o sea, yankee mexicano, puertorriqueño yankee, que por ahí se les nota el acento, pero bueno, hicieron su mejor esfuerzo con lo que tenían y generó escenas literalmente bastante
chistosas como para reírse un rato. La verdad que estas escenas de Halo, o los diálogos que tiene, son bastante interesantes. Si bien el juego lo tenía, las adaptaciones también son graciosas como en referencia. Pero bueno, sí, literalmente fue el primer juego doblado o sea, doblado con intenciones de repartirse en Latinoamérica. Si no hablamos del juego, el primer juego en mexicano o en latino fue un juego de boxeo de Chávez, que de la Nintendo, no me acuerdo cuál, pero porque era del boxeador mexicano nada más. Pero el primer juego fue este. Dese por muerto. No soy tan lindo, jefe. Más le vale que Cortana no sea de las celosas. Bueno, Inquisidor, creo que usted también es adorable. No es usted, pero yo estoy bien macizo. Yo lo miro Se y está usted me viendo el mira. juego. No acabo de encontrarle un sentido a todo. ¿Cómo? No se está viendo. No se está viendo el video, por las dudas. Está ¿No? todavía la presentación. Ah, mira, qué raro. Ah, claro, que se puso en una ventana aparte. Sí, disculpa. Ahora sí, ya sé lo que tenía que hacer. Disculpa. Disculpe. Ahí está. ¿Ahora sí? Está bien. Más le vale que Cortana no sea de las celosas. Bueno, Inquisidor, creo que usted también es adorable. No es usted, pero yo estoy bien macizo. Yo lo miro y usted me mira. No acabo de encontrarle un sentido a todo esto. Sé que siente algo por mí, pero tendremos que arreglar ese asunto en otro momento. Hágame un sándwich. Ojalá yo poder dormir con ojos abiertos. Vamos, eche un buen vistazo. Y ahora, largo. Le pregunto a cuál disparará antes el francotirador. ¿A usted o a mí? Sí, tengo un ojo azul y el otro verde. Podemos seguir adelante. Vaya cerebro que tiene. Concéntrese en la nave de abordaje, jefe. Los marines se ocuparán del resto. Ah, la verdad que bastante loco. Era bastante loco el juego este, pero... De Halo 2 es Sí, un sí. momento, pero La verdad que sí. se fueron. Sí. Tanto en inglés como en la traducción lo hicieron bien, lo hicieron a su manera, pero lo hicieron muy bien. Pero bueno, como registro, siempre este fue el primero, pero el primero bien hecho con actores de renombre. Vamos a hablar justamente de Gears of Wars, que encima el protagonista principal, que es Marco Phoenix, es argentino, tucumano, que lleva trabajando en México hace más de 10 años, no, o 20 quizás. Entonces, por ahí se le nota el acento mexicano, pero bueno, es más tucumano que la empanada. Justamente acá en este video vamos a ver cómo él graba y también da alternativas de palabras por ahí cuando las está grabando. De eso mismo hablamos de la adaptación. A ver, quizá no todos lo hayan jugado. Yo no lo he jugado, pero conozco más el tema de doblaje que me llevó a conocer el juego. Y bueno, este es un personaje de la hostia. Vamos a hablar de Sebastián Yapur, de los históricos del país, tanto en doblaje de películas y series como en videojuegos hoy en día. Sí, bueno, veamos un ratito de cómo trabaja él y también explica él cómo lo trabaja, ¿no? Van a ver que él está leyendo todo el tiempo. Perfecto, señor. ¡Mierda! Olvídate. Perdón. Olvídate de este trasto. ¿Trasto? ¿Chatarra? ¿Porquería? ¿Ok? ¡Mierda! ¡Olvídate de esta porquería! ¡Vamos a la camioneta! Ah, cuando ese estás muerto, cabrón. El esfuerzo ahí. Va. ¡Estás muerto, cabrón! Ahora se encabronó. Esto me gusta más. Claro que Marcus Phoenix tiene frases características que son un poco como su sello
y cuando uno le pone la voz, tengo que reconocer que también son una parte muy divertida del trabajo, porque no siempre uno tiene posibilidad de desahogarse con ese tipo de palabras en el doblaje. Así que los fans siempre me están acercando sus frases favoritas, y no es casualidad que coincida también con las mías propias. Por ejemplo, Sal de tu agujero, puta. o cuando dice, cuando se le traba el arma, la clásica frase, Me cago en la puta mierda. porque claro, en medio de una situación de combate rodeado de Locust, está un poco complicado que se le trabe el arma, o aquel diálogo que tiene con Dom y donde Marcus le contesta, Por mí, que coman mierda y mueran. eso es genial. O si no, cuando le toca matar a alguno de sus enemigos, y con la ironía que caracteriza a Marcus, lo mira y simplemente le dice, Demasiado feo para vivir. son Bueno, sí, hablando de leyendas, literalmente del doblaje representando al país, Sebastián Yepur es de lo mejor que hay. Así que también él, como decía, la voz de Joel o de Ellie, que si bien son argentinos, también se trabajó en muchas series como que fue Breaking Bad o bueno, todo este tipo de series en ese momento. Mejor llamen a Saúl, o sea, Better Call Saul. Todo esto sí también se dobló acá en el país. Bien. Mostrándole esos ejemplos, era solamente comentarles de cómo la industria, si bien todos piensan que es mexicana y nada más, o tanto el yankee, acá también se hace muy buen doblaje, tanto de películas, series, videojuegos. Bien, no sé si alguien tiene algún aporte, si tiene alguna referencia, algo que se haya dado cuenta con esto. Lo que quería decir es que sí, el tema del doblaje puede cambiar mucho dependiendo también la productora que lo haga, ¿verdad? Sí, El sí. nivel de no, porque he visto que, por ejemplo, que siempre cuando doblan Pokémon o Dragon Ball, siempre era la misma productora, pero como que no me acuerdo si cambiaban de vez en cuando las productoras. La verdad que siempre depende de los dueños, o sea, pero es como medio raro decir que si a los dueños no les gusta, pero ¿qué sabrán los dueños si literalmente o sea, el público que lo está disfrutando es el público, ponerle acá en este caso el argentino o el latinoamericano? Con Dragon Ball ha sido un caso muy especial, pero siempre el tema ha sido la plata. Dragon Ball siempre estuvo, o más allá de hablar los Simpsons, que también, como para hablar más grande, todo lo que fue, no sé, Dragon Ball y Dragon Ball Z, la misma productora. Obviamente por ahí cambiaban los directores, pero por una cuestión de puestos, de que se seguían vivos, ¿no? Porque también murió mucha gente importante en el doblaje por la edad. Llevaron haciéndolo desde el principio. Pero siempre trataban de llevarlo por el mismo lado, seguir la misma línea, hasta que, no sé, llegó Dragon Ball Z Kai, ponele. ¿Qué hicieron? A Dragon Ball le sacaron todo lo que sería el relleno, lo que más podían, y lo hacían más intensivo, y era más corta la serie, pero querían doblarla de nuevo porque supuestamente, bueno, le habían mejorado la animación y todo. Pero cuando le hablaron a los actores originales, le querían pagar lo mismo que le pagaban en el momento que le hicieron, como en los 90. Esa gente no accedió, y bueno, se llevó a otros actores que no hicieron nada mal, pero bueno, por ahí eso genera esos problemas. Como, no sé, hablando de ejemplos de películas, ahora la nueva película de Shrek no va a tener ninguna de las voces originales, no va a estar ni Eugenio Derbez, ni Alfonso Obregón, ninguno de esos actores que eran lo que le daban la vida literalmente a los personajes. Con los videojuegos aún no ha pasado, pero sí, bueno, puede que en alguna saga, cuando, no sé, si hablamos, yo les pongo como ejemplo Mortal Kombat, que es la que más he tenido cerca. En los primeros juegos tenían un casting de voces, y en el último literalmente hacen un universo nuevo, y bueno, son hasta otros actores los que hacen los personajes, y bueno, tienen otras voces. Es una cuestión de
quizá de capricho del director o de tanto del cliente, o literalmente les están pidiendo mucha plata o no tienen mucho presupuesto. Creo que ese es el problema por ahí. Y también pasa con las series. Cuando una serie te cambian el doblaje a mitad de la serie, te querés morir. Pero bueno, es porque quizá o el actor pide más plata o no le estaban pagando lo que tenía que pagar. Obvio, pueden, en el medio de los actores, pueden renunciar si no les interesa más el proyecto, cosas así, o tienen algún contrato que los, bueno, que los ate en realidad a tener que continuar en caso de que se continúe con una serie o de películas o de juegos. Cuando uno llega a grabar, o sea, cuando queda con un personaje, firma un contrato de confidencialidad y del proyecto, obviamente. A ver, doblar una película, ponele, de las grandes, donde lleva una dirección y todo eso, no te toma más de 3 días. Doblar, ¿sí? O sea, un montón, 3 días. Quizás. Yo hago una peli protagónico largo, extenso, donde literalmente mi personaje habla demasiado. Lo he hecho en 2 turnos de 4 horas, que es el máximo que puedo hacer, porque hablar más de 4 horas de una película te deja así como estoy ahora. Eh, entonces se trata de dividir por una cuestión de salud y no tarda más que eso. Una película de 2 horas, sí, como mucho, 3 días. Entonces, bajarte a la mitad del proyecto, no sé. No sé, no sé, no he visto casos, pero puede que, o sea, si pasa eso, no creo que el contrato no te obligan a terminar. Si vos no querés, agarran y bueno, vos lo trabajaste, lo que hiciste, no lo uso, busco a otro que me lo termine y se lo pago, ¿entendés? No, Pero si no es una cuestión. hay contratos que van específicamente para tener una continuidad de la misma voz, sea Si un tenés contrato contrato con de una productora, sí. Claro, si tu contrato es con la productora y no con el proyecto, sí. O sea, si vos tenés que, por contrato, tenés que hacer tantas películas, bueno, sí, hacela y quédate callado. Pero por más que no te guste, verá que yo he hecho películas de todos los colores y en juegos que me he metido en proyectos que hasta me repetí y decía, che, voy a quedar peor en esto, bueno, pero está bien. Igual me pagan, no viéndolo del lado de la plata, sino de la experiencia, pero es como, bueno, hay que apoyar al creador también, no sé, será su idea, pero no quedas involucrado tanto en realidad. Em, pero sí, sí ha pasado, o sea, se bajan ahora literalmente antes del proyecto porque la película, pero una película doblada ya está grabada. Qué sé yo, por ahí los actores, el director de doblaje ya la vio, o sea, primero la ve él y después la pasa a lo que sería el actor. No se la manda, o sea, nunca nos mandan el material a nosotros, mucho menos los juegos, para eso está el contrato de confidencialidad. Vos grabás en el momento en que llegás. O sea, llegás y te dicen, tu personaje es este, tu frase es esta, y la decimos ahora y grabamos. Y si queda bien, seguimos, y si no, la repetimos hasta que salga. O sea, nada de leer el guion antes, eso no existe en el doblaje. les dan el guión y tienen que ahí llevar la interpretación. Sí, te dicen, vamos al loop tanto, que un loop son 15 palabras, o 20 segundos hablando. Vamos al loop tanto, en el minuto tanto, y veamos la frase que dice. Así que decía, buen día, listo, perfecto. Tu personaje entra en el segundo 30 y dice buen día. Y miras la escena, y cuando llega el segundo 30, decís buen día, listo, pum, loop terminado, vamos al otro. Y así, o sea, es más, te puedes saltear toda la película si tu personaje aparece al principio y al final te perdés toda la película o el juego. Ponele, si tu personaje se muere al principio y bueno, grabaste eso y después, no sé, apareces en flashbacks. Puede pasar mucho eso. Entonces te quedas sin contexto de la película o del juego hasta que no lo jugás, no sabes de qué va. Y mucho menos ellos que literalmente les aparece solo el audio y el guión de sus diálogos, nada más. No es que el diálogo y lo que le dice y lo que recibe. Solamente las frases que tu personaje dice. Entonces por ahí, que sé, bajarte un proyecto del que no entendés cómo va a quedar es como, no sé si te conviene. Puede que termine siendo un personaje, sí, feo, malo, funable, pero estamos hablando de un juego que justamente se trata sobre eso, de frenar eso, no sé, sobre el villano. La verdad es que es muy interesante, pero sí. Y yo siempre también igual estas descripciones, en realidad, en guión suelen darles como mucha descripción física para ustedes hacerse como la idea
de cómo colocar la voz, más o menos ver el tono y demás. Sí, sí. También, obviamente, siempre depende del estudio. Cuando te dan libertad creativa, está bueno, que es lo que pasa a poner. Viste, escuchaste como en el video que mostramos de Sebastián Chapún decían cabrón, decían por ahí palabras muy, muy mexicanas, porque le dieron esa libertad creativa de poder usar nacionalismos, que la mayoría por ahí de los juegos está pasando. Pero por ahí el cliente lo quiere neutro, neutro, y solamente hay que hacer lo que pide y no usar palabras que no se entiendan, palabras porque para todo el público sería para toda Latinoamérica, por ahí si alguien no lo entiende. Y el actor interpreta, depende de lo que ve, si ve que el actor tiene una voz grave y vamos a hacerlo grave. Que es algo que no pasa en España. En España todos hacen el mismo doblaje, todos hablan igual, tienen el mismo tono de voz y es como... Por eso quizás no lo banco tanto yo, no es una cuestión de crítica, pero es como no lo puedo escuchar a veces. Ni en las películas ni en los videojuegos. Se han quejado hasta los actores reales de algunos videojuegos y de algunas películas de cómo tienen su voz en español de España. Por una cuestión de que tienen otra forma de trabajarlo, pero acá literalmente han sido muy, muy quisquillosos, muy detallistas con eso. Y eso es lo que está bueno. Depende de la productora, obviamente, pero cuando una productora grande trata de hacerlo lo mejor posible. Y por eso tiene la fama que tiene. Por eso Shrek acá en Latinoamérica es mucho mejor que en Estados Unidos. Por eso los Simpsons acá en Latinoamérica se ha pegado mucho más que en otros países. Por eso, no sé, si hablamos de las sofás, hay muchas escenas que son mucho más fuertes en latino que en el idioma original. Es cuestión de ponerle onda, creo. Claro. Es muy importante, la cuestión en realidad también de la interpretación y la elección o el trabajo en realidad que sería para poder llevar también esa misma emotividad y trabajo a los personajes. Por esto también que decís, hay muchos proyectos en general donde les vas a ver el énfasis que tienen o la importancia en que uno recuerda ciertas escenas o ciertos momentos o frases puntuales de muchos videojuegos en general, donde es una diferencia total cuando está en inglés, a uno como lo recuerda, como lo escuchó, como lo vio en español y que te llegó de otra forma. Sí, sí, obviamente. Igual yo sé que a vos te gustan las películas en inglés, está bien, no pasa nada. Eh, ya me lo has dejado claro. O sea, no bancas tanto mi laburo. Sí. En inglés está igual. Pero obviamente sí, hay excepciones siempre. Pero la verdad que trabajarlo de esta manera, yo siempre trato de hacerlo lo mejor posible, lo más expresivo posible, y por eso yo soy el único que no soy ni locutor, ni actor de teatro, ni actor de película, pero me pude consagrar como actor de doblaje porque literalmente lo trataba de vivirlo como tiene que ser. Hay muchos locutores que tienen personajes más complicados y tratan de cuidar su primer laburo, que es el de la locución en la radio o en el Canal 9 o donde sea, que no hacen el mismo esfuerzo que hago yo de morir en cada película, como esta escena. Bueno, ya que estamos, le voy a mostrar justamente una escena de una peli que hice. Pero usualmente tienen otras formaciones, también algunos que Sí, obviamente llevan otros cuidados. Yo que esté hablando así no significa que es por esto mismo de... Sí, ¿cómo se llama? a veces pasa. La voz también es algo muy frágil en realidad también. Sí, sí. Sí, por eso, bueno, también hay que trabajarla con otro tipo de Claro. cuidados. Sí, por eso yo empecé que se clase de canto para poder trabajar mejor la voz. Que es lo que hacen otros que se va haciendo teatro, haciendo canto, justamente para ir trabajándola constantemente para no llegar a un punto donde te quedes sin laburo por haber gritado un gol de la selección. ¿Me entiendes? ¿Qué puede llegar a pasar? Como esta película que me tocó trabajar a mí, que fue durísima. El contexto de la película es muy malo, no se los voy a mentir. ¿Se ve en pantalla completa ahí o estoy viendo pantalla completa? Así como he doblado muchas cosas copadas, también he doblado muchas cosas malas. Esta es una. Estamos hablando de una película que es una pandemia de 100 pies, donde
no se va a ver nada de eso, pero bueno, el contexto de la escena de la película es gracioso. Hay como una pandemia de 100 pies que matan, ¿no? Como que se meten entre la gente y se los comen, bueno, rara. Entonces ellos escapan y a él supuestamente él pensó que le habían metido a la hermanita en ese lavarropa, no sé, bueno, era rara la escena y había sido porque su amigo no la había cuidado. Bueno, entonces claro, a mí me ponían en contexto, me llegaron y me decían, che, la escena es esta, acá el pibe se enoja y grita un montón y yo, bueno, vamos a prepararnos porque es complicado. Y siempre, por lo general, cuando hay escenas de gritos se hacen al final por si llega a haber alguna lesión en el medio o lo que sea, que se pueda corregir después y no tener que cortar mitad de grabación solamente porque ve que sin voz por gritar en la mitad de la película. Entonces, bueno, eso es una cuestión de consideración. ¿Eh? ¿Por qué dejaste que saliera? Oye. ¿Por qué lo dijiste? ¿De qué estás hablando? Yo no hice nada. ¿Por qué lo dijiste? ¡Basta! ¡Detente! ¡Ya suéltalo! ¡Ya basta! ¡Dejen de culparse entre ustedes! ¡No alcanza con lo que ha pasado! ¡Pelear no ayudará! ¡Cálmate de una vez! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Leo. Bueno, ay, la escuché y me dolió todo en la vida, me dolió. Em, bueno, este tipo de cosas suelen pasar y eso, no todos se atreven a hacerlo, también es una forma de casting, es como tener en cuenta eso, si es tu personaje sufre, fíjate buscar a alguien que o sea, sepa sufrir, ¿no? Que le haya pasado mal en la vida, no, mentira, no es ese el chiste, pero sí que entender que sea capaz de hacer ese tipo de cosas, si no te queda un personaje vacío, un personaje que no tiene sentimientos, no sé, no puede expresar lo que en realidad está pasando en el juego, Se justamente. tiende también a utilizar mucho a lo que serían también actores, ¿no? A mismos Sí, actores sí, o sí. actrices que empiezan a también a hacer formaciones y trabajos en realidad vocales como para poder también ser actores de doblaje. Sí, actores de drama también, o sea, justamente por eso mismo. Em, llegar a ese punto de clímax, donde es todo gritado, porque así tanto, este es un grito de pelea, pero hay otros que son personajes donde literalmente hablan fuerte toda la película, así. No sé, militares, donde está en un contexto de guerra, donde el ambiente es diferente, donde el ambiente es caótico y tienes que hablar gritando todo el tiempo, es durísimo y hay que estar para hacerlo. No es fácil, no es como simplemente poner la voz y directamente decir, bueno, hacer lo que ves y listo. No, hay que meterse en clímax. Y eso es junto tanto con el doblaje como con la música. Cuando esas dos cosas están sincronizadas, es épico. Es lo mejor que te puede pasar en una escena, en una película, en un videojuego, en una serie, en lo que sea. Y No sé todo si siempre alguien... sucede en un contexto ya de finalización absoluta de los proyectos, una vez que ya tienen como todo listo, Sí, todo guión asentado. terminado. Claro, cuando ya está todo terminado es cuando ya a partir de todo como ese mundo planteado es donde empiezan a buscar como, no solo en variedad, sino porque pueden tener quizás como una idea puntual de este estilo de voz, pero también pueden cambiar
dar otro estilo, cambiar de idea, a lo que voy, como de que no es solamente puntual como, bueno, es esta idea con la que van buscando, sino esto como que sí, ideas creativas, donde permiten explorar un poco más, a ver qué puede adaptarse mejor a las voces. Sí, sí, obviamente. Yo, bueno, como sabías vos, bueno, los chicos no lo saben, yo estudié cine, sí, tuve la materia de guión, tuve todo lo que fue la realización y todo eso. Y no sé si es algo que me pasaba a mí, quizá ustedes me lo pueden responder, pero literalmente, o yo estaba muy involucrado con esto, cuando creas un personaje, eh, o sea, es ponerle la voz también, o sea, en tu cabeza tiene que sonar una voz. Bueno, o sea, creo que es lo que más le da vida a ese personaje mientras lo vas creando, ¿no? Eh, o uno también le pone su propia voz a la hora de crearlo, que también me ha pasado un montón de veces. Y lo importante que es eso, lo mucho que genera, ¿cómo se llama? Y lo sentimental que puede llegar a ser para uno que lo está creando esa es la idea, creo que de generar, que tiene que generar el doblaje con esa empatía, con ese tipo de cosas. Pues si no, quedamos eso lo mismo. Para eso, literalmente dejamos a la inteligencia artificial que haga lo suyo, como lo está empezando a hacer, pero no nos puede reemplazar aún. No es que me vaya a quedar sin laburo, estoy seguro que no. Porque está vacío, está sin sentimiento, está sin alma. Y eso ese es el trabajo que lleva a que esto genere, como me hizo llorar de las sofás en el 2013, como he llorado con el God of War, Ragnarok, o literalmente me he enojado con otros juegos. No sé, en el Batman, el que fue GOTY, que fue el Arkham, no, el Arkham Knight. Lo vi. Sí, 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 cada o sea, así, tiene. generar esas emociones, esa es la idea de todo este trabajo. Más, o sea, obviamente el guión es importante, el personaje, el diseño, o sea, la programación es importante, que los gráficos sean hermosos, sí, perfecto, todo bien. La música, muy importante, pero las voces es algo que es lo que le da el alma al juego, si no sería solamente, volvimos al 80, donde hay juegos que eran sílabos literalmente, o solamente se escuchaban píxeles, o sea, y no es la idea. Creo que hoy en día con ustedes, realizadores, tendrían que pensar más en grande. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O algo que quieran saber? ¿O ustedes en cuanto para sus personajes? ¿Algo así? Eh, por ahí no relaciono con esto, pero si se puede meter a Benjamín Frías, que se escucha eco cada vez que hablamos. Gracias. Gracias, perdón. Y la otra es, ahora sí más relacionado, ¿cómo hacen como para sacar las voces de alguna manera? A lo que voy es, ¿cómo deciden, este voz debe tener una voz ronca o debe tener una voz suave? O por ahí al revés, parece rudo y eso, pero tiene una voz más clara, más suave o algo así. ¿Cómo se decide eso y cómo afecta eso al doblaje? Eh, la respuesta corta siempre es como por prejuicio, ¿no? ¿Viste? Como que, este gordo tiene la voz grave, o este flaquito y chiquito tiene la voz finita. Siempre por ahí los generales hacen eso, pero también está bueno jugar con ese tipo de cosas. Eh, que, a ver, uno cuando crea el personaje, sí, también, como te digo, lo ven, también muchos personajes tienen efectos de voz que generan otro tipo de clímax al personaje, y está buenísimo. Más, o sea, estamos hablando de que personajes que no son humanos en los videojuegos, y sacarlo también es pispeando, ¿no? Tratando de improvisar con el personaje, ¿no? Decir, che, a ver, me grabo. Pero quiero que este personaje tenga la voz, no sé, más distorsionada, o que parezca que suene, no sé, como, no es decirlo despectivo, pero como gangoso, que sería como que si estuviera dentro, como si tuviera máscara, ¿no? Que se escuche, que no se le entienda. Es jugar todo el tiempo con eso para descubrir qué es lo que quieres para el personaje. Pero de vistas,
O sea, si hablamos de doblaje, o sea, de doblar el personaje, trata de un actor de doblaje, tiene que interpretarlo lo más fiel al original. Si hablamos de crearlo, siempre la razón la va a tener el que creó el personaje y la voz que le quiera dar. Y por eso es a criterio de cada uno, siempre, toda la vida. Pero tener en cuenta eso, por ejemplo, si tiene máscara, si le faltan los dientes, si el personaje, no sé, grita mucho o siempre tiene, o literalmente no tiene labios y le ponen una voz neutra, no sé, como ha pasado no sé si han visto el Circo Digital o algo así, esa serie en YouTube, que por ahí ha Sí, aparecido nueva. Bueno, vieron un personaje que se llama Jax, que nunca abre la boca, siempre se le ven los dientes. sí, Eh, sí. eh, es como ese tipo de cosas que, que te generan, bueno, a ver qué voz le pongo, ¿sí? Siempre y cuando, como te dije, depende de la región cómo funciona. En España a todos le hacen la voz aguda, salvo que, y si es alguien más grande lo hacen muy grave, o sea, no tienen filtro, hacen solamente eso. Tienen o graves o muy agudos. No sé, y acá en Latinoamérica tratan de buscarle, depende, a ver cuántos años tiene, bueno, vamos a poner una voz joven, vamos a poner a ver, vamos a la descripción del personaje que te dice. Ah, bueno, ¿qué pasó este personaje? Y cuando eras joven, no sé, se le asesinaron los padres y creció en una depresión, pero se volvió militar y bueno, entonces ahí, a ver, ¿y cómo sería, no? Eso es lo que hace un actor de doblaje. O sea, vos se lo planteas a un actor de doblaje o un actor también, que si vos querés que lo haga un actor directamente, que sepa interpretar, quizá eso, él mismo le busca esa voz. Por eso son actores, ¿no? O sea, justamente por eso es el trabajo nuestro. A ver, si ese personaje sufrió un montón, bueno, vamos a hacerlo más serio o más hortiva, o vamos a hacerlo enojado todo el tiempo. Bueno, o a lo mejor al revés, un personaje que nunca le pasó nada y tiene la voz más tranquila, un tipo más que la voz le dé confianza, bueno, se Y puede también interpretar de un montón de importa maneras. la parte psicológica también. El momento de tener como la descripción del personaje, no solo por su parte estética, sino también de sus comportamientos. Claro, justamente eso. O sea, Y ustedes siempre les dan las referencias visuales también. Digo, por ejemplo, les dan la escena en el momento siempre que tienen que pasarlo. Sí, pero cuando Yo- llegamos nos dan ¿Puedo hacer una una consulta? Quería descripción, hacer una sí, pregunta después. sí, sí, sí. También puede ser que la voz, no sé si es muy así, pero la voz, si el personaje va cambiando en torno a la historia o a lo que va pasando, o el personaje va evolucionando, la voz también va cambiando y va siendo diferente. Totalmente. Porque yo me acuerdo, estaba viendo hace poco también actores de doblaje y vi el de Freezer, el Dragon Ball Z, Ujú. Sí, que Gerardo Reyero. a cada transformación le tuvo que hacer como diferentes voces y diferentes tonos de voz por el aspecto físico que tenía el personaje, porque en algunos se veía más elegante, en otros se veía más, por así decir, más grande, más musculoso, más fuerte, y le hizo como tres o cuatro voces diferentes al personaje. Claro, sí, sí. Bueno, justamente Gerardo Reyero cuando cuenta esa historia, él lo que hizo fue un piletazo, porque estaban doblando Dragon Ball, o sea, Dragon Ball Z al mismo tiempo que se estaba estrenando. Entonces, cuando llega Freezer con una transformación, o sea, el Freezer normal, él lo escucha en japonés y él dice, es como afeminado. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? No, al principio no, es como normal. Pero si viene una voz aguda, bueno, lo hago como un emperador, ¿no? Él es el emperador Freezer, lo hago serio. Cuando, claro, tiene la primera transformación que tiene, que se hace más grande, lo trata de hacer más grave. Pero el actor original seguía teniendo la misma voz. O sea, él lo optó para adaptarlo a Latinoamérica porque no Claro, suena todo igual. Él lo adaptó. Cuando él lo llegó a la adaptó de tercera diferentes era como formas. un monstruo, claro. Cuando llegó a la tercera era como un monstruo, entonces tuvo que ser otra voz como más forzada y más fea. La recuerdo un poco. Y cuando la directora le decía, bueno, pero adivina que ahora se va a transformar otra vez. Y decía, no, ¿cómo que se va a transformar otra vez? Bueno, ya no sabía qué voz ponerle. Hasta la última transformación que lo ve que literalmente se ríe así, se vuelve como un personaje más
como sensible en la voz Delicado. y claro, más delicado. Y él lo adaptó así, dijo, bueno, lo voy a hacer sin, o sea, sin las intenciones o sin ser tan exagerado, pero generó como literalmente un personaje irritable, porque que te hable así es como si te estuviera sobrando todo el tiempo y es lo que querían Claro, como generar. si te hablara por encima. Sí, sí. Y hay muchos, bueno, como ellos son actores tan o sea, que literalmente están hace mucho tiempo con eso, lo hacen con una facilidad tremenda. O sea, agarran el personaje y dicen, bueno, ¿cómo lo ven? Más lo que es el anime, que es un mundo aparte, porque por ahí no son, o sea, si bien son expresivos, lo que los hace peculiares siempre son las voces. Entonces, al doblarlo tienen que hacerlo impecable. Y por ahí, bueno, ¿de qué trata el personaje? Perfecto, vamos a hacerlo o vamos a jugar un poco para que sea adaptable a Latinoamérica, porque por ahí hay personajes japoneses que son muy monótonos, pero se quedan así y, no sé, pongo ejemplo Kakashi, que no he visto Naruto, pero yo sé, lo conozco por contexto de los doblajes. Un personaje, un maestro, que no se le ve la boca, no se le ve un ojo, y en japonés es todo serio, monótono. Y el que lo dobló, que es el que hizo la voz de Shrek, ponele por decirte, que fue Alfonso Obregón, eh, le dio un toque más, literalmente, que sea delirante, más serio, más como maestro, que es lo que necesitaba. Lo mismo pasa en este mundo, o sea, Claro, sí, sí. claro, adaptarse también cuando lo necesita la ocasión. A ver, ese trabajo el de la adaptación de un personaje siempre es para el actor. Obviamente siempre va a querer, el director tiene que estar de acuerdo. Salvo, a ver, si ustedes van a doblar un personaje también, como pueden hacerlo como desarrolladores, también darle su voz, siempre ustedes van a poder tener la libertad de hacerlo como quieran y que lo que está interpretando no modifique también la idea que ya plantearon en el guión o en la descripción de los personajes. Ustedes literalmente, por lo que yo conozco, crear un personaje y escribirle todo su contexto, su historia, el porqué, todo eso les ha matado la cabeza. Entonces después poner una voz que decir, che, pero esto genera quizá otro sentimiento más que le podría agregar. Bueno, tú estás cambiando todo el proyecto. La verdad que es delicado. O sea, un casting no es algo así a la ligera, pero está muy bueno trabajarlo para generar el clímax del personaje como lo quiero. Quiero que este personaje sea imponente, quiero que este personaje, no sé, sea miedoso, pero que vaya progresando y desafiándose a sí mismo y, no sé, y superando sus límites y terminar siendo el más fuerte del juego. Y como me dijeron, o sea, o como dijiste, que a medida que va pasando qué sé yo, el juego, se nota el cambio de voz de cómo está em, progresando el personaje, creciendo, que está haciéndose más fuerte, ¿no? Que está superando sus miedos, bueno, que eso se note. Eso está muy bueno plantearlo. Bien. Sí, siempre puedes jugar con lo que sea. Eso es libertad creativa de ustedes. O sea, o tanto ustedes como de cualquier productora. Hay personajes que lo ves y, no sé, un personaje petizo, vamos a hablar, no sé, viste, yo no jugué al LOL, seguramente algunos sí, pero sí vi Arcane, ¿no? Y poniendo ejemplo Arcane, Heimerdinger es chiquitito, con bigote, pero es chiquitito, ¿no? Y tiene una voz de maestro consagrado, ¿no? Y vos decís, no pega, pero literalmente este mundo es fantasioso, entonces me lo tengo que creer y así me voy a quedar. O sea, literalmente a los ojos ya uno después lo termina asociando a esa voz y está bueno jugar con eso. Si no, es muy predecible, está bueno no jugar con el cliché. Yo lo recomendaría siempre, así, jugar con la voz es muy gracioso también. De nada. ¿Alguien más? ¿Duditas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De algo? ¿O Si algo que a no, ustedes les sí. gustaría tener en consideración para sus personajes?
Justamente acá íbamos a hablar lo que son los aspectos claves Sí, para la hora de desarrollarlo, así que después pueden preguntarme sobre esto. A la hora de desarrollar un videojuego, como directores, ¿no? de doblaje, tienen que tener estos puntos, ¿no? en cuenta, que ya lo hemos estado charlando, así que va a ser quizá una pasada. Asegurar la coherencia narrativa entre personajes de parte de la dirección. Estamos hablando, o sea, que tenga sentido quizá la voz con el personaje, eh, que, que no influya demasiado, o sea, la hora de plantear la voz del personaje a, a la historia, o sea, tiene que ser completamente fácil de entender a la hora de plantearlo. Eh, no que genere una duda o que justamente si un personaje o un actor tiene más personajes, que esos personajes literalmente no se pisen, porque eso también genera una incoherencia o una falta de sentido del que está escuchando decir, che, pero ese que me habló, ¿qué? ¿No era, no sé, Steve el carpintero o me está hablando el personaje principal? Bueno, a eso se refiere con la coherencia. La consistencia, bueno, mantener el mismo tono de personaje a lo largo de todo el juego se refiere, o sea, salvo que el personaje tenga un desarrollo, tratar de mantenerlo en el mismo, en el mismo margen. Porque por ahí, ¿qué pasa? Que me pasaba a mí. Un día iba a grabar la peli y era tan largo que tenía que volver al otro día. Y yo al otro día volvía y ya no me acordaba cómo lo había hecho. O puede que sí, pero es como, bueno, dame la referencia de vuelta porque perdí. Más si es una voz fingida que no es la voz natural. Por lo general a mí me hacen grabar con mi voz natural, salvo que sea un personaje diferente. Bueno, si un personaje tiene un tipo de voz diferente que lleva otra técnica, bueno, obviamente el actor tiene que mantenerlo y eso también ustedes se tienen que dar cuenta. Me pasa a veces en el estudio, estoy grabando y me dice, che, en el principio de la película venías acá arriba, tenés que volver porque si no te estás cayendo. Y es una cuestión de trabajarlo y eso también ustedes se tienen que dar cuenta. ¿Sí, Agos? que eso también tiene que ver con una cuestión técnica, cierta técnica de colocación de la voz y demás, y después con eso es el poder mantenerla. Claro, bueno, por eso también el que dobla, el que localiza, tiene que conocerse bien a sí mismo también. Porque no puedo mandarme a hacer un personaje forzando la voz todo el tiempo si sé que a los 15 minutos ya no voy a poder hablar. O sea, ese tipo de cosas pasan. Que una vez me pasó que me quería matar porque literalmente mi personaje era una parodia, era una película rusa, parodia de Yankees, donde el personaje hablaba todo el tiempo así. Y encima era el protagonista. Cuando llegué al final de la película me quería morir. Y bueno, pero bueno, es trabajarlo, así que también es una cuestión a tenerlo en cuenta. Por eso bueno, la consistencia se basa en mantener ese tono. Si el actor no puede, ya lo empezó así, bueno, lo haremos en más días, hasta que pueda. Si una vez que se empezó el proyecto, sí, bueno, si no lo quiere, bueno, cambiaremos todo el personaje de vuelta, no sé, eso lo manejarán siempre ustedes, pero tratamos de tener que durante todo el juego no es que el personaje aparezca al principio del juego hablando de una manera y te hable a la mitad del juego de otra, es como te descoloca, te pierde la coherencia de vuelta. Y los esfuerzos vocales, bueno, gritos, ataques, respiraciones, que son muy importantes en la jugabilidad, pues eso se graban siempre aparte. Cuando vas a grabar una pelea o algo así, o sea, se graban gritos aparte, no hay una escena que pueda seguir el actor o la actriz para doblar. Simplemente tiene que decir, bueno, le dice, no sé, gesto de patada alta. Y en el original, o sea, si hablamos de doblaje, en el original le hizo más aguda, bueno, listo, la actriz lo hace más agudo. Y si no tiene ninguna referencia, bueno, eh, que lo haga en movimiento y después que se acuerde y lo hagan en, grabándose. Pero esto, todo tema de gritos, ataques, respiraciones o llorar, todo eso, siempre al final que sea lo último en grabarse, porque si no podemos lastimarnos o lastimar a un actor o una actriz. Además, si es un juego muy sentido, muy de acción, muy fuerte, es difícil. Bien, Preguntan sí, en el chat también. a ver.
Yo estoy en el mismo chat o estoy mal. Sí, dice Marcos, dice, yo estaba haciendo un personaje que en el transcurso del tiempo, sus propios poderes que consigue durante el juego lo van consumiendo, por así decirlo, como si estuviera quedándose sin sentimientos. Entonces se le debería poner una voz más pausada o algo así, pregunta. Déjame leerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde no puedo leerlo, che? Ahí en el De chat guión, sí. Pero no me sale el mensaje, no me sale ninguno, che. Ah, ahí está. Ahí está, ahora sí. A ver. Yo estaba haciendo un personaje que en el transcurso del tiempo sus propios poderes que consigue durante el juego lo van consumiendo, por así decirlo, como si estuviera quedando sin sentimientos. Entonces, claro, sí, más pausada o menos expresiva. Estaría bueno que el personaje comience siendo muy expresivo. eh, no sé, si decide enojarse fácil, enojarse muy fácil, o sea, literalmente reaccionar rápido, o si es muy de alegre, que se note. Cosa que a medida que vaya pasando por el tema de los poderes, eh, se va notando ese cambio de personalidad. Creo que yo lo vi esto en un anime que vi hace poco. No, no soy de ver mucho, pero me lo recomendó un amigo y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Creo que se llamaba Solo Leveling, donde el personaje es flaquito, chiquito, y tiene los poderes como literalmente como si la vida fuera un videojuego o algo así. Entonces él empieza a ganar cosas y a hacerse más fuerte, y a medida que se hace más fuerte, es menos empático y termina volviéndose muy serio. Bueno, creo que la misma situación. Pausada, no sé, no llegar al punto de robótica, sino de literalmente sin sentimiento de lo que estás diciendo. O sea, me importa poco, ¿entendés? ¿Qué ha quizás una voz un pasado? poco más, o más tosca, o con un tono quizás un poco más grave del que ya tenía. Sí, sí, y Y más si veo que, monótono también. claro, Monótono. cuando queda encima sin sentimientos, que puede estar desde esa apatía, desde quizás la sin emoción, y esa sin emoción puede cambiar los tonos también. Cuando tendemos a estar más alegres, más contentos o lo que sea, agudizamos mucho la voz o la colocamos mucho más arriba la voz, y cuando nos encontramos como mucho más neutros, como se mantiene en un rango dentro de todo bajo. Sí, sí, totalmente. Totalmente eso. Es trabajarlo desde ese lado. La verdad que podrías. Acabo de ver el video que mandaron después, ya me acuerdo cuál. Podrías trabajarlo de esa manera, ¿sí? Si el personaje tiene esa trayectoria de desarrollo de personaje que se nota al principio, o sea, para que llegas a un punto en el final que decís, fue, mirá, el tipo pasó por todo esto, o el tipo se está haciendo muy poderoso, o se está muriendo, no sé, sí, depende de lo que quieras expresar, y se está notando, como pasó con Red Dead Redemption 2. Eh, o sea, está bien, Arthur trata de ser el mismo, pero se está muriendo a medida que va pasando el juego. Y te vas dando cuenta, ¿no? Que se empieza a toser, se cae, se le escucha más ronco. ¿Qué? Importa ese impacto físico. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, el video que mandaron es el de la película de Creo que son como niños, abajo de lo que mandó Marcos. Que eso también, jugar con eso, se me vino a la cabeza la misma escena cuando lo comentaron, de un personaje robusto, todo trabado, ¿no? Así que se ve completamente grandote y cuando va a hablar tiene una voz pero completamente aguda y te descoloca, pero es gracioso, sí, a la hora de jugar con eso está muy bueno. Hubiera Eh, personaje ahí. Muy bueno el personaje. Sería el es aspecto el final. aspecto final, bueno, al final sí, es la muerte. Eh, está muy bueno, che, la verdad que si lo planteas así de alguien, bueno, a ver, no sé qué onda el desarrollo desde un principio, pero si es un personaje que al principio es todo lo contrario de lo que es ahí, es un buen plot twist. Pero, o sea, salvo que, bien, perfecto. Porque si al principio me decís que es como, no sé, L de Death Note, que era un tipo medio serio y con la Death Note se volvió más loquito, pero se reía, cosa que antes no hacía, y terminó siendo así, más o menos el diablo. No es un plot twist, pero sí es un desarrollo del personaje bastante bueno. Pero sí, si me decía así un cambio completamente rotundo, la verdad que
Está muy bueno. A ver, ustedes como... Todos me entienden la referencia, me encanta. Estoy en Narnia. Eh, hay un juego que nunca pude jugar que lo vi, que es cuando innovan con ese tipo de cosas me cae de gusto. Cuando literalmente en el juego sos el jefe final. Empezás siendo el jefe final, que es un juego literalmente en 2D. Que te mata, que vos matas digamos, al héroe siempre, sí, cada vez que vuelve mejora, y juega mejor, y es mejor la IA, hasta que te mata, obviamente. Es buenísimo. Bueno, ahí ves un desarrollo desde el lado del villano, como el otro personaje empieza a venir todo el tiempo con una armadura nueva o con poderes nuevos, trata de derrotarte. Ese tipo de cosas, innovar en esas cosas está muy bueno. Y más con este tipo de acción de carrera, lo que es usted es genial. O sea, en el cine es más difícil hacerlo. Ustedes tienen unas herramientas que quizá a mí me costaría mucho más. Bueno, siguiendo... Ah, de una, no era L, era Light. Siguiendo con lo que decía, la documentación clara, bueno, estos ya son temas técnicos que se los explica la AUS. El guión tiene que dar contexto al actor, sí, qué es lo que está pasando, la descripción del personaje. O sea, yo cuando llevo una película a doblar, así me dice la descripción de la película completa, de qué se trata, hasta cómo termina, literalmente, me lo dice en una sola frase, pero bueno, por ahí es medio difícil. Y la descripción de mi personaje, que es el hermano del protagonista o es el protagonista y perdió a la hija, no sé, y la está buscando. Y a medida que va pasando la película, no sé, tiene un accidente, me estoy inventando historias sobre la marcha. Tiene un accidente, y bueno, y queda en coma y se despierta y no sé, y decide ir a matar a todo lo que secuestraron a su hija y la mataron. Bueno. Entonces, claro, bueno, ¿cómo genero yo ese personaje en 2 segundos? ¿Entendés? Como, dale, grabame ahora. Y miro al chabón y está cagándose de risa. Decir, pero ¿cómo hago? A ver, el tipo estaba sufriendo supuestamente. O sea, va a sufrir. Bueno, entonces hacemos que se note que va a sufrir. Lo hacemos re bien, re alegre al principio y después vemos ese cambio que, como el personaje de Marcos, que termina siendo una locura. Y eso está bueno, generarlo. Fíjense cómo hasta acá incluso es donde entra la tercera regla, que es que escribimos para el equipo técnico. Y siempre se trata de escribir para el resto de siempre de los compañeros que van a estar complementando el proyecto para que puedan tener la misma claridad con la que nosotros escribimos y al momento formamos. Tiene que ser tanto hasta si es como para el que va a hacer el diseño del personaje, como hasta para el mismo actor de doblaje que pueda tener claro el contexto de qué es lo que está pasando, qué es lo que siente el personaje, cómo suceden las acciones, el por qué es lo que tiene que suceder específicamente. Esa misma claridad, lo mismo que tenemos en el guión, la misma claridad tiene que presentarse también hasta para incluso un actor de doblaje. Sí, totalmente, chicos. O sea, por más detalle que para ustedes sea obvio, su mente no piensa igual que la demás, mucho menos un equipo técnico que está pensando en un montón de cosas. Todo detalle tiene que estar. El mínimo detalle, no sé, hasta por qué tiene las zapatillas azules, bueno, que tenga un contexto, tiene que estar. Todo el equipo técnico le va a servir para generar un mejor desarrollo del personaje, del juego, de todo. Bueno, y lo último que sale ahí, que es el testing, es como revisar cómo se integra la voz en el juego. Como lo había dicho más temprano, si es un personaje, o sea, un juego de guerra, ponele, el actor de doblaje no va a hablar despacito, va a estar gritando porque estamos literalmente en trincheras, entre bombas. Si estamos hablando, no sé, de un juego más tipo ASMR, donde trata de destacar lo que es el paisaje, o otro tipo de cosas más tranquilas, bueno, que el personaje no invada tanto a ese contexto, se entiende, creo, a lo que voy. La voz de Spawn de MK, sí, al final sí. Igual es medio forzada esa voz, yo te juro que cada vez que la escucho me descoloca un poco, porque Spawn es como... O también como fue Noob Saibot, pero en el 11. Tenía como una voz muy forzada que me dolía escucharla, pero bueno, sí le queda bien hacer el personaje. Yo viéndolo al personaje ahí, me imagino, no sé, más la voz de Ghost Rider, así con ese tipo de efecto, de
que no hay cuerdas vocales existentes. Estamos hablando de voces de ultratumba. Entonces que se ve como ese tipo de cosas. Pero también no es un personaje robusto, es un personaje flaco, como ha sido supuestamente desde el principio, así como más fino, con una cabeza completamente cadavérica con cuernos que lo hace un poco un demonio, pero no con una voz tan grave. No lo haría tan grave. Yo estoy hablando de mi lugar. O sea, vos como director, vos puedes poner la voz que se te cante, ¿entendés? Mi opinión te vale. Así que Y manejarlo, pero aparte, sí. si se le agregan los efectos, algún efecto de sonido Claro, puntual, sí. que puede ser totalmente necesario para modificar un poco la voz del personaje. Es como fuera de que puede estar muy bien trabajada la voz del actor, también los efectos pueden dar como otro tipo de connotación todavía, en tu caso Marcos, no sé, un personaje mucho más escalofriante. Sí puede Sí. ser desde que maneja una voz grave, bien de pecho, que los graves siempre mantienen como esa vibración, hasta incluso podría trabajarse como con ciertos efectos o una reverberancia que pueda como eh, traer un personaje mucho más imponente y todo eso también, bueno, desde el mismo trabajo de la postproducción de sonido que vaya a tener acá el equipo que vaya a estar trabajando el doblaje. Ujú. Siempre también esas son como Totalmente. cositas también a considerar. También si quiere, si puede tener algún efecto o uno quiere que tenga cierto efecto puntual en decir en este momento final en el que el personaje fue consumido por todos sus poderes, se formó esto, estaría bueno quizás que aparte de su voz tenga, no sé, un cierto efecto sonoro que no sé, como multiplique su voz para que suene más imponente, o que los graves tengan vibraciones, o todos como detalles también, son cosas muy buenas para construir, para pensar en cómo construir también el personaje, si querés que sea así en intimidante. Sí, chico, completamente. O sea, ponele, hablando ahí del personaje Marcos, si vos no me decías que este personaje tenía un desarrollo así de ser una persona más empática o emocionalmente o como se vea, como que demuestra lo que siente todo el tiempo, hacer eso, si vos no me lo decís, literalmente yo puedo poner, o sea, te puedo imaginar un personaje así, tipo Joker con calavera, o sea, así imaginándomelo, o sea, que literalmente eso te dé miedo de cómo se ríe, de lo loco porque puede llegar a estar, pero no, justamente estamos hablando de otras cosas contrarias, entonces está bueno, el contexto que se le pone tan simple genera un personaje completamente diferente, entonces por eso es importante todo esto, el tema de que un guión esté bien organizado. Bueno, justamente lo que sale ahora en el PowerPoint. Esa construcción igual también. A ver, sin ir más lejos, un personaje de lo más conocido, que es de Voldemort, por ejemplo, de Harry Potter. Ujú, Tenés sí. hasta de ese personaje cómo está, cómo su forma de hablar es como en susurros, como así, como Sí. arrastrado, como justamente la serpiente, como Nagini, que él se maneja, y todos esos son detalles estéticos que aplican todo el tiempo, que es como, claro, tiene como esa voz que a fin de cuentas, o el mismo personaje, el mismo actor incluso, cómo trabajó su voz, el que hizo el doblaje, también lo llevó desde ahí, desde una voz que era como más en susurro, más arrastrada, una garganta cerrada, pero que tenía como ese efecto de serpiente en el momento de hablar, y cómo puede ser un personaje totalmente aterrador o intimidante y no desde una voz grave, por ejemplo, que decís, claro, la voz grave es más imponente, más fuerte, con más volumen, esta es más, es como más temerosa desde otro lugar y todo porque específicamente fue pensado en cómo armar esa estética en la voz, que el mismo director y el mismo guionista en realidad es como que piensa en cómo tiene que ser esa forma en la que uno quiere que transmita la voz, porque a fin de cuentas dice mucho, es como no es lo mismo si Voldemort tuviera, la verdad que solamente si no tuviera ese efecto serpiente en el momento de hablar, si no hablara susurrando, cambia totalmente la dinámica y cómo percibimos a los personajes.
Sí, totalmente, totalmente. Me encantan los ejemplos que manda la gente, che. Pensé que estaban menos interesados, pero la verdad que los veo bastante aportadores. Me recostó. Estoy quemado de tanto hablar ayer y hoy, así que bueno, vamos finalizando ya que se me está haciendo la hora. A vos se te está haciendo la hora. Bien, consejos futuros para estos desarrolladores, como lo decimos recién. El contexto claro, sí, el actor tiene que saber qué siente el personaje en ese momento, tiene que tener contexto de qué es lo que le ha pasado, qué es lo que le va a pasar también. Y es demasiado importante para, bueno, eso tenerlo con un guión bien organizado, ¿no? Organizado también se refiere, o sea, estéticamente, que tenga los diálogos bien precisos, porque por ahí se generan malentendidos con algunas expresiones o algunos tildes, que imagínate que un tilde te puede cambiar todo completamente un contexto. Más si es algo que no estás viendo, solamente estás grabando para que después el animador haga encima, ¿no? Que es muy diferente a hacer un doblaje. Sí, eso no. La semana que viene intentamos ahí justo ver hace un par de Perfecto. semanas el armar guión, pero bueno, pasó que nos falló el Discord justo en la clase, entonces, bueno, lo tuvimos que No, reprogramar. no me diga. Bueno, buenísimo. Pero ya se van haciendo igual, ya una idea también los chicos y algunos saben, de hecho, que tienen más o menos idea o que ya han visto. Pero sí, esto bueno, que ya vamos a ver también lo que ya recalcamos, chicos, el tema de la ortografía, súper importante siempre. Y la organización, que bueno, ya la semana que viene vamos a ver un poco más puntual cómo es el orden que se le tiene que dar a cada una de estas de cada una de estas acciones, del personaje, de su descripción de los diálogos y demás, porque bueno, escribimos para el equipo. Y obviamente. Perfecto. Genial. Bien. Y creo que me queda una más. Bueno, creo que esto es mucho el contexto de lo que ya hemos hablado. Respetar la voz del actor, sí, los gritos de esfuerzo son exigentes físicamente, hay que planificarlo, sí, siempre que tratemos de que sean al final. El tiempo es realista, la localización lleva más que solo grabar voces. Bueno, sí, bueno, hablamos de tiempo, es lo que decía, no tardarse demasiado en lo que es esto, porque si no genera confusiones a la hora de las expresiones, como hablamos, si al principio, el primer día grabó de una manera, después al tercer día tiene que mantener esa voz. Colaboración temprana, involucrar al equipo de localización en el desarrollo mejora la experiencia final. O sea, si ustedes, vamos del tema de que si ustedes son los encargados de localizar, tienen que estar en todo momento a la hora del que anima, del contexto en el que se le está dando, porque eso genera una mejor experiencia inmersiva al jugador. O al revés, si usted deroga en un equipo que lo haga, una vez que se hace, bueno, ese equipo tiene que estar al tanto de todo, de cómo va quedando. Si no queda bien, se vuelve a grabar. O si algo no cierra, se anima diferente. No sé, eso lo manejarán ustedes, pero es muy importante. Y bueno, lo último, calidad es mejor que cantidad. O sea, tanto las buenas voces como los equipos profesionales. Yo voy a... Ah, no me deja, porque bueno, hay más gente, pero quería mostrar que yo tengo equipos profesionales, ¿sí? Pero mi espacio no está adaptado para grabar en sí o un proyecto muy profesional. Me tendría que ir a un estudio o adaptar mi esquinero de aquí de grabación para que poner, obviamente, paneles acústicos o difusores o meter una colcha encima y colchones al costado, o sea, así siendo así de precario, pues eso genera una mejor calidad, siempre exportar en WAV, enviar el material y que se trabaje con la mejor calidad posible. Así que bueno, por mí, mirá, en punto terminé. Increíble. Eso es todo lo que yo he aportado hoy. Si tienen alguna dudita más y si hay tiempo, lo hacemos. Si no, chicos, también me pueden hablar al privado. No tengo ningún problema. La verdad que está bueno ayudar y más en este contexto que yo siempre he querido trabajar con videojuegos, así que cuando quieran. También conozco mucha gente. Si ustedes necesitan, si me dan un contexto, che, necesito tal voz, no sé qué,
charlamos, recomiendo, pero no se queden con esto porque la verdad que es una parte muy importante. Yo estudiando cine me enfoqué en el sonido porque el sonido hace más del 50% de una película y en el videojuego creo que también es muy importante. Cambia totalmente, como es la calidad. Cambia totalmente la calidad de un proyecto, el tener un buen sonido, un buen doblaje, una buena construcción de la voz en realidad de un personaje. Cambia totalmente. Pero sí, completamente. La verdad que es un mundo aparte, pero es un mundo muy, muy importante en esto, lo que es lo audiovisual. Y también muy interesante, si alguno hasta incluso puede estar como, claro, si alguno también aparte puede estar solo interesado y también querer como en parte dedicarse al doblaje, no duden también en mandarle un mensaje a Tommy. No se van a Bueno, arrepentir, es muy divertido, se lo juro. Yo me río todo el tiempo, o sea, de reírme me refiero, o sea, no es que me río y me cago de risa y chao, no hago nada. Pero sí es, es muy ¿cómo se llama? interesante. Claro, el ambiente es muy sano también, porque un actor de doblaje no puede estar en un ambiente tenso, o sea, se inhibe. Entonces, no sé, yo voy a grabar pelis y en la escena me dio risa y me cago de risa con el operador o con el director y hacerla en el contexto que tiene que ser, hacerla bien. También me ha pasado que he fallado y me cago de risa y no he podido grabar por un rato, o como le pasó a Sebastián Yapur, ¿no? También nos equivocamos, somos humanos, ¿no? Se equivoca porque leyó mal, bueno, listo, perdón, vamos de vuelta, vamos de vuelta. O sea, es un ambiente muy sano, la verdad. Si no fuera sano, no se puede hacer, no se hace bien. No se lleva- Así que yo los invito a aprenderse en esto. Yo también trabajo bueno, acabamos de inaugurar un estudio de grabación donde voy a empezar a dar también quizá capacitaciones sobre el doblaje o introducciones, porque ahí vamos a poder grabar. Así que también invitados completamente a sumarse a ese ¿En tipo de dónde? Porque me proyectos. reinteresa la idea. En Luján joven, en ¿Se puede Planetario mandar Robson. algo para revisar Yo, el coso y la ubicación? Mejor. bien, hoy le mando a la Agos y también les dejo el Instagram mío que también publico todo sobre el laburo donde ahí. Ese es mi Instagram y ahí, bueno, creo que hay una publicación compartida que ahí está la ubicación, sino también, bueno, que se lo mando a la Agos que se la comparta, pero todavía no hay nada, o sea, a partir seguramente de las semanas o octubre o noviembre vamos a estar firme con los cursos o algo así. Muy interesante aparte es que hace muy poco tiempo se realizó por primera vez lo que se llama la dobla La doble jam. Eso jam. también ¿Quieres está bueno contarles de eso, para... Tommy? Sí, sí, eso está bueno para comentarles. La doble jam es bueno, eso fue como un karaoke, ¿viste? Los bares estos que tienen karaoke, bueno, pero de doblaje. O sea, es la primera vez que se hace en la historia, literalmente, en el país. Se hizo acá en Mendoza, Y del mundo. con colegas en el mundo, con colegas de doblaje. Literalmente hablabas, o sea, obviamente, comprabas la entrada, te mandaban, publicaban las escenas que se iban a doblar, elegías una y te pasaban el guión. O sea, iba más planeada porque obviamente es un karaoke. Lo estás doblando en vivo sin cortes. Y caímos al bar, yo elegí una escena de Pulp Fiction, era la más larga, al final no me había dado cuenta, bueno, estuve 6 minutos hablando en vivo, o sea, leyendo el guión mientras doblaba la escena y fue algo muy divertido, muy copado. Y eso también lleva a mucha gente a tratar de involucrarse porque es muy, muy gracioso también. Em, Pensé que está de muy eso, joven. O sea, se trata del primer evento de doblaje sí, abierto para el que quiera ir e inscribirse y doblar, sea sí, de cierta escena de algún personaje y que por ahí como iría otro, quizás hacer un karaoke. Acá ves alguna escena en particular donde decís, che, la verdad que me gusta mucho cómo puedo trabajar la voz de este personaje y demás, podés irte a anotar y hay mucha gente en realidad que van en realidad como con la misma. sí, 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 olvídate, ¿no? Y ponele, fueron amigos a verme porque bueno, no sabían a qué iban.
se fueron fascinados, después participaron ahí mismo. Ese es el Instagram de la Doble Jam, ahí hay grabaciones de cómo se hizo. Si bien en la primera se hizo en un lugar más chico, ahí se está planeando hacer una próxima, se van a hacer una vez al mes. Ahora ya se está planteando hacer acá en Buenos Aires, así que, o sea, va a crecer bastante. Eh, y están completamente invitados. Yo creo que no voy a faltar a ninguna, porque lo bien que la pasé, estuvo muy, muy copado. Así que bueno, también los invito. De último, si no, organizamos entre todos y nos vamos todos juntos y hacemos. Eh, es buenísimo. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Sí, sí, es muy buena esa escena también. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Sí, es Hay muy preguntas bueno. si hay alguna grabación. Sí, como te quería decir que Sí. hace mucho estoy buscando para poder practicar de manera profesional o hacerlo. Y Sí. ahora que justo viene, me tira la idea, digo, ya está, voy a aprovechar. Sí, sí, no, a ver, es más, cuando yo empecé a dar este curso, la idea es mantener una introducción, ver qué onda, cómo van con el neutro, si no hacer, mira, acaban de subir literalmente la escena que yo hice. Ahí se las mando porque la acaban de subir en la página de la Doble Jam. A ver, acá le envío. No la había visto. O bueno, pará, la comparto acá en el Discord, porque si no se van a ir por uno por cada lado. A ver, Doble Jam. Es un fragmento igual. Caray, qué gusto verte. ¿Con quién la subió? Era este. Perfecto. Ahí está. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner de vuelta porque... A un bar y que esté ocurriendo esto. Tiene aspecto de peda. ¿Qué? ¡Ah! Dije, si parece una perra. ¡No! Eso que viste Qué buen es sección. Dobla Jam. Es como un karaoke, pero de doblaje. La gente se sube al escenario y recrea los diálogos de las películas que vimos 1.000.000 de veces. El mar de hormonas se calmó. Caray, qué gusto verte. Te eché de menos. Unos días antes del show te anotás y te subís a hacer el doblaje de una escena. Y si no, también puedes ir solamente a mirar y divertirte. Seguinos para no perderte ninguna de nuestras fechas. Imagínate... Bueno, justamente ahí está todo el contexto que quería mostrarles. Está muy bueno, muy sí, copado. no, fue Síganlo, bueno. chicos. Y si pueden y tienen la oportunidad, vayan a verlo. Es muy bueno. Sí, sí. Así que bueno, yo completamente encantado con ustedes. Si se quieren sumar, más con este contexto, quiero trabajar en videojuegos, así que háganme trabajar. Por favor, se los pido. Les pedí a Chamba, yo se los hago gratis, no tengo ningún problema. Así que con tal de ayudarlo a ustedes y ayudarme a mí, encantado. Así que bueno, lo que necesiten me pueden hablar, lo que necesiten les puedo ayudar hasta donde yo pueda, pero cuentan conmigo para eso. Y si tienen alguna duda que quizás no pudieron preguntar ahora, pregúntenmela después, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado, chicos. Qué bueno. Muchas ¿Alguien gracias. tiene algo más ahí para decirle, Tommy? No, yo ya está. Yo iba a decir que muy buena la clase. Bueno, muchas gracias, chicos. Lo aprecio un montón. Bueno, Está chicos. bueno aportar para la comunidad y que conozcan también sobre el doblaje, que es muy importante y que espero que la inteligencia artificial no me choree el laburo. Que conozcan, eso siempre, muy, muy importante, que sepan que esta es una parte muy importante también de su rubro en el momento de tener que bueno, ya cuando ya realizan y tienen todo su videojuego, una vez ya finalizado y todo esto, esta es otra parte, otra fase muy interesante, en el cual que requiere también mucho detalle, mucho trabajo y que siempre todo lo que se escribió, tanto ustedes como guionistas o si sean como diseñadores o lo que sea, necesitan saber que hasta el detalle de tener que hacer un doblaje o saber cómo va a ser el tipo de voz que va a representar a sus personajes tiene la misma relevancia
que al momento en el que están creando a sus personajes. Toda esa visualización previa, muy importante. Así que ténganlo en consideración y bueno, también que sepan del mundo del doblaje cómo está, cómo es muy interesante y cómo tiene hasta cosas tan sorprendentes como un evento en el que podés ir a hacer como un tipo de karaoke, pero solamente de doblaje de escenas puntuales. Cosas muy copadas que pueden salir de esto. Muy divertido, la verdad. Yo se los recomiendo para hacer catarsis, para liberarse. Recomendadísimo. Bueno, chicos, clase que viene, nos conectamos también, Discord 18 horas y lo más seguro es que, bueno, la clase siguiente ya sea que trabajemos directamente el que puedan aprender ahí a escribir sus guiones ya en Celtic, ¿sí? Que me mande otro doblaje, dice. Que me mande otro doblaje. Bueno. No, mirá, justo ahora me agarré sin voz, si no me hubiera hecho algo más copado, pero sí, despidiéndome le digo sí, gorditos y bonitos, muchachos, gorditos y bonitos. Cuídense, gente. Gracias a vos por el espacio. Gracias, Tommy, por haber venido y por habernos brindado todos tus conocimientos. Muchísimas gracias. Bueno, cuídense mucho, muchas Gracias. gracias. Cuando quieran, la verdad que acá estoy. Ok. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos semana que viene, chicos. Nos vemos la semana que viene, profe. Nos ¿Presencial vemos, o es profe. también por virtual? Virtual. Ok, profe, nos la vemos. vamos a tener virtual también. Ok. ¿Cuándo una presencial? Nos vemos. Ya la otra, ya tenemos la presencial y vamos a hacer una práctica, de hecho, con el tema de la escritura. Semana que viene primero va a ser para que tengan el contexto de cómo escribir en Celtics, cómo escribir sus guiones, y ya para la otra ya tenemos la presencial donde van a tener que escribir, lo más seguro es que una escena o un par de escenas con diálogos y todo incluido, de alguna idea que saquemos del sombrero con Santi en ese momento. Ok. Perfecto. Gracias, profe. Vamos, Bueno. profe. Hasta luego. Pues, Nos vemos la semana Nos que viene, vemos. chicos. chao. Adiós. Chau, chau. No sé, es el problema. ¡Ah!